Bienvenidos hermanos, feliz sábado. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 38, que fue el libro, la lectura bíblica de esta mañana. Para aquellos que nos van a mirar o nos miran o nos mirarán en el internet, también queremos dejar claro que vamos a tratar de hablar de un tema esta mañana usando dos lugares en la Biblia. No quiero decir dos textos bíblicos. Aquellos que entienden un poquito más, los ancianos que están sentados acá, va a parecer un sermón textual, pero va a ser un sermón temático. Vamos a basarlo en dos textos bíblicos del Nuevo Testamento. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 38. Tremendo texto, un texto muy conocido por los adventistas, por los cristianos en general, especialmente por aquellos que trabajan en la obra del Señor, que siempre están rogando que Dios mande más gente responsable a la obra del Señor, porque los obreros son pocos y la mies es ¿qué? Mucha. ¿Lo tienen abierto ya en la Biblia? Yo sé que algunos están muy contentos con la electrónica, pero el poder sale de la palabra de Dios. ¿Okay? El día que Dios quiera recordarle a usted el texto bíblico, su mente va a querer mirar en qué lugar de la Biblia estaba y de esa manera usted fotográficamente lo va a tratar de recordar. Use su herramienta, la palabra de Dios. Libro, papel, lo que tenga. Vamos a orar. Ponga su mano sobre su Biblia o su teléfono o sobre la pantalla si puede y vamos a orar. Amante y buen Dios, en esta mañana estamos abriendo tu palabra con un corazón ansioso, y puedo decir desesperado, sediento de escuchar tu voz. Padre, aquí hay gente que tú has traído esta mañana, gente que viene todos los sábados y gente que tal vez venga por primera vez. Pero de alguna manera todos tenemos diferentes problemas, pero la solución es la misma, Cristo Jesús y su palabra. Y por eso en esta mañana te suplicamos, humildemente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que ilumines nuestra mente para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice, rogad pues al Señor de la mies, al Señor de la obra, que envíe obreros, ¿a qué cosa? A su mies. Parece un texto bíblico que habla de obra misionera y parece que el predicador va a hablar de obra misionera, ¿sí o no? Sí, están diciendo, todos los que saben, sí, sí. Pero ¿saben que este es un texto que cierra todo un capítulo de milagros? Si ustedes dan vuelta, bueno, yo tengo que dar vuelta a la página, si ustedes van donde empieza el capítulo 9 de Mateo, les voy a mostrar con la Biblia, va fácilmente, leyéndola, ¿por qué Cristo dice, rueguen a Dios para que manden este tipo de obreros? Miren lo que dice Jesús. Acá es donde comienza toda la historia de por qué Jesús termina diciendo, oren a Dios para que Dios siga mandando obreros de esta calidad. Dice así, entonces, estoy leyendo el versículo 1, donde comienza todo el problema, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, ¿ok? Y estando en su ciudad, dice, versículo 2, sucedió que le trajeron un ¿qué? O sea, es como que estábamos hoy en la iglesia y ahora entra un paralítico. Lo llamamos rápidamente al doctor Rodríguez para que arregle la situación. Y entra un paralítico, o sea, para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta. Qué lindo es oír el ruido de las hojas de la Biblia. Esa es la parte que la gente que mira por internet no oye, ¿verdad? Mateo capítulo 9. Entonces, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. No podía caminar, lo traían, o sea que obviamente era una camilla traída por al menos 2 personas. Dijo el paralítico, dice, y al ver Jesús la fe de esta gente, o sea, no fueron al hospital, vinieron al predicador de la iglesia de College Place esta mañana. Supongamos que Jesús estaba acá y en vez de ir al hospital o en vez de llamar al doctor afuera porque la persona no, vinieron al predicador. O sea, lo que quiero es que tú pienses en esto. Jesús en aquella época era un ser humano igual que tú, igual que yo. No vino al mundo como Dios, vino como un ser humano.
Si Jesús hubiera usado sus poderes de Dios en algún momento de su ministerio, tú y yo estaríamos perdidos, no existiríamos en este momento. Jesús lo único que hacía en ese momento, en ese lugar, es vivir elocuentemente para lo que Dios lo había llamado en ese momento. Y Dios lo había llamado a despojarse de su divinidad y vestirse de humanidad y como ser humano caminar en esta tierra y ser un modelo para ti y para mí. Y en este momento Jesús está en su ciudad, donde él mismo dijo, no hay profeta en su propia tierra, donde nadie creía en él y Dios tenía que demostrar quién Jesús era, porque de otra manera la gente no creía en su palabra. Por su palabra la gente no creía. Jesús podría haber predicado todos los sermones del planeta y en su pueblo no hubieran creído en él. Entonces Dios tuvo que sacar algo detrás de él, de Jesús, para demostrar que él era un ser humano, sin usar sus poderes divinos, como ser humano, era un hombre llamado por Dios para una tarea específica, en un momento específico. Y entonces, miren lo que dice el versículo, dice, al ver Jesús la fe de ellos, sigo en el versículo 2, dijo al paralítico, anímate o ten ánimo, motívate, hombre. Tal vez si Jesús hubiera sido mexicano, tal vez le hubiera dicho, órale. O si hubiera sido argentino, le hubiera dicho, che, loco. ¿Se dan cuenta? Aculturizando el tema. Dice, ten ánimo, hijo. Y en vez de decir, eres curado, le dijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, primer enseñanza de este texto bíblico, el pecado existe. Si alguno quiere este sermón por escrito, está en mi Facebook, ¿ok? Lo acabo de poner ayer a la mañana. El pecado existe. Número 1, el pecado existe. ¿Cuál es la primera enseñanza? Si tú vas a la universidad y te dicen, no, Dios no existe, ok, está bien, si no quiere creer que Dios existe, pero el que cree en Dios ahora tiene claro que el pecado existe. Número 2, no podía caminar y Jesús le dice, levántate y anda. ¿Le dijo eso? No, le dijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, Jesús entiende acá que el pecado existe, número 1, y número 2, segunda lección del tema de hoy, es que el pecado te puede limitar de la posibilidad de desarrollar tu vida en una forma efectiva. Dios te llamó para que seas una persona con poder, que camines en esta tierra con vida y vida abundante. Pero el pecado, que ahora nos damos cuenta que existe, tiene el poder de limitarte para desarrollar una vida que glorifique el nombre de Dios. Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? ¿Tú quieres caminar? Te saco el pecado. Dice, versículo 3, Jesús lo único que hizo fue sacarle el pecado, ¿ok? Y dice, entonces, fíjense versículo 3, la iglesia se paró y empezó a alabar el nombre de Dios. Estamos hablando de judíos allí, ¿ok? Del cumplimiento profético más grande de la historia. Y quiero decirte una cosa, si tú eres adventista por tiempo y sabes qué haces aquí sentado, estamos en el medio del cumplimiento más grande de la historia en este momento. ¿Ok? Estamos a las puertas de la nueva tierra, de la tierra prometida. La apostasía ya hace rato que llegó y la gente todavía cree en santidad. La apostasía ya está por terminar, porque dentro de poco viene Cristo. Y hay gente que todavía tiene la cara dura de decir que está esperando la apostasía generalizada, porque no se dan cuenta cómo están. Y entonces dice acá, versículo 3, entonces algunos de los escribas, o sea, de los dirigentes de la iglesia, la gente intelectual de la iglesia, decían dentro de sí, este blasfema. ¿Y por qué peca? Dice, porque y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿Por qué me están criticando? ¿Por qué me están juzgando? Hermanos, vivimos en una época donde la iglesia no tiene el poder que tendría que tener, no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, y encima se pone a juzgar las cosas que Dios tiene que hacer porque la iglesia no está cumpliendo con su trabajo.
Dios se está moviendo alrededor de la iglesia para poder terminar esta obra. Y cuando la gente ve los resultados de las cosas que Dios hace, se pone a criticar a la persona que Dios está usando. Y en este caso estaban sin darse cuenta, porque estaban en apostasía y no lo sabían, tenían a Dios mismo delante de ellos, a Dios mismo delante de ellos, criticando a Dios. La Biblia dice que Jesucristo era Dios mismo caminando por este mundo. Y los escribas, que tenían una mente un poquito más ancha que cualquier otro pescador del pueblo, que eran la gente que era respetada por el pueblo, o sea, al ellos ponerse a criticar a Jesús, la gente que no conoce nada dice, oh sí, si el doctor Rodríguez, y déjeme usar si el doctor Rodríguez de la iglesia College Place, que sabe tanto de Biblia, escriba, en otra palabra, está condenando al Jesús que está en el púlpito, por algo debe ser, yo me voy con el doctor Rodríguez. Y gracias a Dios que el doctor Rodríguez no es y ni tiene el espíritu de aquella época. Ten cuidado con seguir líderes. ¿Okay? Ten cuidado, porque Dios no dijo como dijo aquel líder, Dios dice como está escrito. Y entonces dice el versículo 5, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Le estaba hablando a los escribas que decían, oh, ustedes tienen problemas, me están juzgando. En vez de estar alabando a Dios porque una persona se está parando y se está yendo, se pone a juzgar. Y entonces dice el versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El original no dice potestad, se traduce potestad, pero en el original dice autoridad. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Otro pecado más. Aparte de perdonar pecado, le estaba diciendo que levante su cama y se vaya. Y entonces versículos 7 y 8 dicen, entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Quién es él? El que se levantó y se fue a su casa. El paralítico. ¿Cambió la vida de una persona, sí o no? Número 1, Jesús te dice, hay pecado en el pueblo de Dios. Segundo, el pecado te limita de ver las cosas como son, porque cuando tú estás en pecado ves lo que se ve y Dios necesita que tú veas lo que no se ve. La gente de Dios, el pueblo de Dios vive en un mundo donde todo se ve, pero cree y tiene que predicar un mundo invisible. Tú tienes que ver por fe. Tú no puedes vivir viendo lo que se ve, sino que tú tienes que ver como viendo al invisible. Especialmente en esta época, el espíritu de Moisés. Morar en esta tierra, caminar en esta tierra continuamente, 24/7, como viendo al invisible. Y entonces la gente ceremonial está todo el tiempo cambiando a la ceremonia. Este es blasfemo porque dice que puede perdonar pecados. Y entonces hay dos tipos de gente. Versículo 3, aparece la gente que está acusando al predicador de blasfemo. Pero en el versículo 8 dice, cuando se fue el paralítico a su casa, después de ver un milagro, dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Y ahora vean por qué glorifica a Dios esta gente. Porque había dado tal potestad, ¿a quién? ¿A quién? ¿A Jesús? A los hombres, y en el original también está en plural. El que lea, diría Jesús, entienda. El que lea, entienda. Jesús en aquella época decía, ¿habéis oído? Pero en ese versículo Jesús dijo, el que lea, entienda. Esa autoridad Dios no se la dio a Jesús, número 1. Esa es la tercera lección. Primera lección, recuerda, existe el pecado. Segunda lección, te limita de desarrollar tu vida en todas las áreas en una forma eficaz, efectiva y que glorifique el nombre de Dios. Tercero, Dios da autoridad a los hombres. Número 1, para proclamar libertad de los pecados.
Número 2, para hacer milagros, pero los hombres no lo hacen, los hace Dios. A veces Dios tiene que hacer milagros. Y número 3, volviendo al texto final, que Dios dice, Jesús termina este sermón diciendo, orad para que Dios siga enviando este tipo de trabajadores, este tipo. En otras palabras, Jesús termina todo este capítulo con tres propuestas. Número 1, la esperanza de que Dios va a seguir mandando obreros a esta tierra. O sea, tengamos cuidado, no juzguemos lo que se ve, porque hay cosas que no se ven. Dios está trabajando alrededor nuestro. Número 2, lo primero es una misión, una esperanza. Dios va a seguir mandando obreros. Número 2, hay una misión. Dice, va a seguir, orad para que Dios siga enviando obreros de esta calidad, o sea, con autoridad de Dios, para hacer milagros. El milagro más grande que hay es transformar un corazón de carne a un corazón espiritual. Déjamelo decirte de otra manera, es traer una persona que está en el mundo, fuera de la iglesia, que tenga deseos de entrar en un tanque bautismal enfrente de un montón de gente, declarando que es un pecador, y salir y después dejar el mundo y venir a sentarse en una iglesia. 3 horas cada sábado de mañana. ¿Te das cuenta que tiene que haber transformación para que eso suceda? Entonces, primero Jesús cierra todo este capítulo con una esperanza, que Dios va a seguir enviando obreros. Segunda esperanza, que los obreros van a tener autoridad para transformar a la gente. Y tercero, con un pronóstico. ¿El pronóstico sabe cuál es? Que los grupos se van a seguir dividiendo. Las iglesias se van a seguir dividiendo, hermanos. Versículo 3, van a acusar al líder que traiga un alma al bautisterio, a una persona que está trabajando para cambiar la naturaleza de la gente. Lo van a acusar de pecador, de que tiene una agenda personal, de que es un blasfemo. Y por el otro lado, otra porción del pueblo va a glorificar a Dios porque va a reconocer que en la obra de los obreros está la autoridad de Dios. ¿Se acuerdan que yo le dije al principio? No es un sermón textual basado en un capítulo o en un texto, es un sermón temático. Y lo vamos a basar en 2 textos de la Biblia. La pregunta es, si Dios va a seguir mandando obreros con el poder de hacer el milagro de cambiar la naturaleza de la gente, mi pregunta es, como Walter Pintos y como pastor o como lo que fuera, ¿cómo yo puedo asegurarme, cómo yo puedo lograr ser un obrero enviado por Dios? ¿Cuántos de ustedes se preguntan eso? ¿Qué es lo que ustedes desean cuando ven esto? ¿Quisieran ser enviados por Dios? ¿Quisieran poder ser utilizados por Dios? ¿Quisieran poder seguir el camino de Jesús? Bueno, esa es la pregunta. Después de leer este capítulo, y por favor, cuando llegues a tu casa, lee este capítulo, porque entre el primer problema que Jesús tuvo y el último texto que dijo, oren para que Dios siga mandando obreros de esta manera, hay, no sé, yo no los conté, pero hay por lo menos 6, 7 milagros. Está el milagro de llamar a un ser humano pecador para que siga haciendo el trabajo, lo llama Mateo, un materialista para tornarlo espiritual. Inmediatamente los escribas que lo criticaban le hicieron preguntas sobre el ayuno. ¿Cómo esta gente puede ser transformada si no ayuna? Y después Jesús le mostró que podía hacer el milagro de la hija de Jairo, hizo el milagro de la mujer del flujo de sangre, le devolvió vista a 2 ciegos, hizo hablar a un mudo y después dijo, ok, ahora que más o menos entienden la situación, oren a Dios porque yo me tengo que ir, voy a morir en una cruz, pero después de eso Dios va a seguir enviando gente con autoridad y poder para transformar el corazón de las personas. Entonces mi pregunta a Dios, en la palabra de Dios, es, Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo ser un obrero que glorifique tu nombre? ¿Cómo puedo ser yo usado por ti para cambiar la existencia de las personas? Si yo no soy nada, no tengo absolutamente nada, no sirvo para nada.
y entonces Dios te da la respuesta. Y acá es donde vamos a cambiar de texto, ¿ok? Para poder hacer la obra de Dios, tenemos que entender solamente 3 cosas. Número 1, número 2 y número 3. Lo primero que tenemos que hacer es saber a dónde queremos llegar, o sea, tener una meta o un goal, ¿ok? ¿Cuál es tu meta? ¿Dónde quieres llegar? Oh, me dijo una muchacha, pastor, yo no quiero que Cristo venga porque yo me quiero casar primero. Y le digo, ¿por qué te quieres casar? Y porque quiero saber lo que es el sexo. Yo me he cuidado hasta ahora, así que quiero saber lo que es el sexo y no voy a tener sexo hasta que me case. Y quiero tener un hijo, quiero saber lo que es tener un hijo. Ahora está casada y tiene 2 hijos. Y me dice, ¿cómo hubiera preferido que Jesús venga antes de conocer todas estas cosas? Y le digo, ¿por qué? Porque ahora no quiero que mis hijos tengan hijos sabiendo cómo el mundo está viniendo y se está desmoralizando. Sufro por mis hijas, tiene 2 nenas. Entonces le digo, ¿y por qué no dejaste a Cristo que viniera antes? Ay, en inglés, ¿no? Por cabeza dura, me dice. Por cabeza dura. Si yo hubiera sabido cómo realmente es la vida, hubiera preferido que Jesús venga antes que yo me case. ¿Saben cuál es la lección de esto? Es que Dios es más sabio que nosotros, pero nos espera porque no quiere que nadie deje de arrepentirse. Él quiere que todo el mundo que pueda arrepentirse sea salvo. Entonces, primero hay que tener una meta. Después de que tú tienes una meta, oh sí, yo quiero, en mi caso, yo quiero servir a Dios de la mejor forma posible. Entonces lo primero que tengo que ver es dónde estoy parado, mi plataforma. Ok, yo soy, ¿cuáles son mis problemas, mis desafíos? Plataforma. ¿Dónde estoy ahora en el presente? ¿Dónde estoy? No hablo inglés. Hay un pastor que habla inglés, otro que no habla inglés. Supongamos que yo no hablo inglés, ¿no? O por lo menos cuando lo hablo a veces no me entienden. Y hay otro que lo habla correctamente. Entonces yo tengo que partir de la base que si yo quiero servir a Dios en este país y quiero predicar en español, estoy bien. Pero si quiero predicar en inglés, tengo que mejorar mi acento. Este que ya habla inglés porque nació en este país, no tiene que mejorar su acento. Entonces no tiene el mismo problema que tengo yo. Son diferentes caminos. Entonces, una vez que tú sabes dónde quieres llegar y sabes dónde tienes que partir, cuál es tu punto de comienzo, entonces formulas tu plan de trabajo. Así nomás. Esa es la parte humana que tú tienes que hacer. Oh, pastor, eso está difícil. Entonces, olvídate de todo esto y lee San Juan, capítulo 14, versículo 6. Es el texto más conocido de la palabra de Dios. Y todavía no lo pongas en la pantalla, deja que la gente busque en la Biblia, por favor. Es el texto más conocido de la palabra de Dios y el sermón más viejo de la Iglesia Adventista. O sea, porque ni siquiera esto es mío. O sea, este texto es un sermón que se predica por años, hermano. Y esa es la respuesta. Dios hace nueva todas las cosas. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, hay una cosita que yo puedo agregar acá, ¿ok? Que se aprende cuando tú estudias teología. El griego, cuando habla, y el hebreo también, da vuelta a las cosas. Lo más importante lo dice a lo último. Entonces, Jesús te dice, yo soy, ¿qué cosa? La verdad y, ¿qué es lo más importante? Lo último, ¿verdad? Yo soy la vida. O sea, tu meta tiene que ser vivir. Aquí en esta tierra y en la tierra venidera. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren vivir? Amén. Esa es la meta de todos los que estamos aquí. O entonces la cosa es, ahora, ¿dónde estoy? En Mateo 9, la persona era paralítica. Y Jesús lo miró. El doctor Rodríguez se hubiera tenido que buscar el aparato para auscultarlo, tocarle los huesos. El muchacho se hubiera quejado porque lo tuvo que mover de la cama. Jesús lo miró con su ojo de rayos X y le dice, ¿tenés 384 huesos? No sé cuántos millones de músculos ahí, o miles o cientos de tendones, pero tu problema está en el centro de tu cerebro. Tienes un pecado del cual no te has arrepentido. Y entonces Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Hoy día tú puedes hacer lo mismo. Hay gente que camina por este mundo y no sabe que la solución a todos los problemas es la misma.
es el nombre de Jesús. Jesús ya pagó por tus pecados. Hay gente que sigue enterrada en la iglesia, enterrada sin predicar el evangelio, que no adora a Dios porque cree que sus pecados son muchos, cuando Jesús ya pagó por tus pecados. Y encima la Biblia dice que pagó por tus pecados aun cuando tú ni siquiera habías nacido. Jesús te conocía antes que tú existieras y pagó por tus pecados en la cruz. Eso es lo más lindo de Dios, que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Jesús dijo en la Biblia, el que lee entienda, ¿no? Vida abundante ahora y vida eterna en el futuro. Y en esta, la plataforma, ¿cuál es? El paralítico no podía caminar. Tenía que solucionar un problema. Tú sabes cuál es tu problema. Ahora Jesús te dice, yo soy la vida, te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si vienes leyendo de atrás para adelante, yo soy la vida, ¿qué cosa? La verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es tu plataforma espiritual para arrancar, para mantenerte en esta vida? Bueno, yo te voy a decir cuál es la mía. Jesús me dice las Escrituras. Las Escrituras. Cuando la vida se torna en tinieblas, cuando todo parece negro, no juzgues. No te hagas películas como en Hollywood. Ve a las Escrituras. Y las Escrituras te van a decir dos cosas. Número uno, no juzgues. No escribas tus planes. Descansa en Jehová, dice. Estad quieto. Estad quieto. Dice, yo seré exaltado entre las naciones y enaltecido entre los hombres. Siéntate, descansa en Jehová. Pon tu problema delante de Él. Y la única respuesta que vas a ver es que el mundo va a glorificar a Dios por los resultados. La muchacha que me dijo que se quería casar antes que Jesús venga, hoy me dice, yo tengo un matrimonio feliz, pero ¿cómo hubiera querido que Jesús venga antes? Y le digo, pero has tenido que pasar por la experiencia, ¿verdad? Sí. La iglesia, el pueblo de Dios y cada ser humano en esta tierra que quiere hacer sus planes, tarde o temprano se da cuenta que Dios puede solucionar todos sus problemas en un segundo, si el ser humano se lo permite. No tomes decisiones, ven de rodillas a Dios. Y entonces dice, Jesús te dice, tu meta es la vida, tu plataforma, hoy por hoy, en este momento, aquí, en este lugar, es la palabra de Dios. Cualquier cosa que tú te propongas en la palabra de Dios, que tú aprendas en la palabra de Dios y la pongas en práctica, te van a ayudar a glorificar el nombre de Dios. Tu vida va a ser efectiva, 100%. Y entonces, ¿cuál es el plan? Entonces dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Vida, verdad, ¿y qué? El camino. ¿El camino de quién? Yo soy el camino. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el camino? Y acá es donde el texto de Jesús en Mateo 24 dice, el que lea, entienda, significa, este camino no es para los que solamente oyen, este es para el que quiere realmente saber. Y yo te lo voy a poner en forma ilustrativa lo más sencillo posible. ¿Cuál es el camino? Jesús dice, yo soy la vida eterna, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tu meta es la vida, vivir eternamente, y tu plataforma es la Escritura de Dios, tu único camino tiene que ser Jesucristo. Jesucristo creó el mundo, creó al ser humano, y cuando el ser humano cayó, como decía el doctor Rodríguez esta mañana, cuando el ser humano cayó, Dios tuvo que redimir al hombre. Entonces hoy no se habla tanto de la creación, sino de la segunda creación. La segunda creación tiene un mapa, es como el tesoro escondido. Hay una película de Hollywood que salió allí que se llama La búsqueda del tesoro, ¿verdad? ¿Cómo se llama en inglés? Y es un hombre que está buscando el mapa, y a todos lados donde va, generación tras generación, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, hasta que llega él, han encontrado pistas
pero siempre encuentran una pista más, una pista más, una pista más, hasta que este muchacho tiene que robar es una película de Hollywood, ¿verdad? Y van a salir diciendo el pastor Pinto vino a motivar a la gente a ver una película de Hollywood. Pero no te preocupes, Dios va a ser alabado. Entonces, finalmente, el papá le dice, sí, vas a arruinar tu vida buscando el tesoro, y como yo la arruiné la mía, y como el abuelo arruinó la suya, y bla, 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 estoy enojado contigo, y ahora te van a meter preso toda tu vida, y nunca vas a encontrar el tesoro. Finalmente lo encuentra el tesoro. Bueno, si tu meta es la vida, si tu tesoro es conocer a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, el mapa en la Biblia es el santuario. El santuario tiene una puerta al oriente. La puerta al oriente, el oriente es el lugar de donde vuelven todos los pecadores. Por eso la puerta está puerta al oriente. Y Jesús está a la entrada, el arca, el altar del sacrificio, el cordero. ¿Se acuerdan de eso? A Jesús, en el Antiguo Testamento le llaman la sabiduría. Cuando tú encuentras a Jesús, encuentras la sabiduría. Después de Jesús, en el santuario, está una fuente de agua, que es el bautismo, ¿verdad? Y dice que el que encuentra el lavacro, encuentra la inteligencia. La inteligencia, o sea, sé inteligente. La inteligencia no es... Mucha gente cuando ve que un chico se saca buena nota en la escuela y dice, oh, mi hijo es muy inteligente. No, eso es ser académico, eso es sentarse a estudiar, eso es tener habilidad para estudiar. Inteligente no es tener conocimiento académico, IQ puede ser. Inteligencia es la capacidad de adaptación. En una palabra, yo estoy en un partido de fútbol y no voy a ir de corbata a decir amén cada vez que hay un gol. No, voy a gritar ¡gol! Y no voy a venir a la iglesia y cada vez que el pastor dice algo bueno voy a decir ¡gol! Voy a decir amén. Capacidad de adaptarse a diferentes medios. ¿Ok? Aquí a esto se le llama inteligencia. ¿Por qué? Porque tú cuando vienes del mundo, este es el mundo, ¿ok? Y este es el camino al cielo, el camino a Dios. Dios está acá en el mapa de la Biblia. Este es Dios, es el arca, ¿verdad? Acá está cerrado, acá hay un altar de oración, acá es la comunicación con Dios, o sea, es el conocimiento de Dios, porque tú hablas con Dios. Si tú no hablas con una persona, no lo conoces. Y aquí hay otra sierra y aquí está la lámpara en el santuario, las 7 lámparas, o sea, es luz. Y acá hay una mesa con 12 panes que simboliza a la Biblia, o la Biblia, ¿verdad? La Biblia. Esos son los símbolos de ese mapa. Jesús, el bautismo, la palabra de Dios, la luz de Dios, el Espíritu Santo, la comunicación con Dios, conocimiento de Dios y la presencia de Dios. En otras palabras, el temor de Jehová. Ahí está. Ese es el mapa. Ese es el camino de Jesús. Cuando Él dice, si tu meta es la vida, es Dios, y tu plataforma la Escritura, yo soy el camino. Muere, acepta a Cristo Jesús. Bautízate en el bautisterio. ¿Saben qué es el bautismo? Yo no sé qué hay en el agua, pero Dios decidió que el agua es donde el hombre deja de ser carne y se transforma en espíritu. En otras palabras, algo sucede en el agua que en la eternidad Dios nos va a explicar por qué Él decidió que sea así. Algo sucede en el agua que tú dejas de ser carnal y te tornas espiritual. En otras palabras, es una mutación lo que sucede aquí. Es sumamente importante. Si tú aceptas a Jesús y quieres ser como Jesús, pero no te metes en el bautisterio, nunca vas a poder ser como Jesús porque Jesús tiene autoridad, Jesús es espiritual. Es nacido de mujer, pero recibió autoridad de Dios. Es un hombre espiritual. Y entonces, si tú quieres ser un obrero como esos que Jesús dijo, orad para que Dios mande obreros a la mies, entonces tú tienes que aceptar a Jesús, tienes que aceptar su camino, pero tienes que ser bautizado, tienes que dejar de ser carne, tienes que abandonar el pecado y te tienen que empezar a gustar las cosas espirituales de Dios. Tienes que dejar de juzgar las cosas que se ven y empezar a soñar con las que no se ven. Tienes que dejar de vivir por la carne y vivir en el espíritu. Tienes que dejar de obedecer al ser humano y empezar a obedecer a Dios.
Tienes que dejar de preguntarle las cosas a tu jefe y empezar a preguntárselas a Dios. Tienes que morir a la carne y vivir en Cristo Jesús, en el Espíritu de su nombre. Eso es lo que sucede en ese lugar. Y entonces cuando tú, por un milagro que no sé qué es, que Dios nos va a explicar en la eternidad, y te bautizas, entras a un lugar que se llama la santidad. Antes de eso no puedes pensar en la santidad. Puedes ser un religioso, pero no santo. Puedes estar haciendo un montón de ceremonias que aprendiste, pero no santo. Santidad no es ser vegetariano, ¿ok? Santidad no es guardar el sábado. Santidad es vivir con Dios en el sábado, ¿ok? Y entonces entras en santidad y vas a la palabra de Dios. Y miren qué lindo, en el santuario, en el mapa que Dios escribió, y por eso Jesús dice, ese es mi camino. La Biblia está enfrente de la presencia del Espíritu Santo. Y es una lámpara, símbolo de luz. Los hermanos vienen y me dicen, pastor, yo no entiendo la palabra de Dios. Le digo, ¿oras antes de estudiar la Biblia? Sí. ¿Y con qué propósito oras? Para saber. Ese es tu problema, tú quieres saber. La Biblia no es una biblioteca. La Biblia te va a mostrar una sola cosa, quién es Dios. Te va a hacer conocer la gloria de Dios. Y segundo, te va a mostrar cuál es su voluntad. Si tú vas a la Biblia para saber quién es la bestia, dónde vive, cuál es su zip code, cuántos cuartos tiene su casa, cómo se va a mover la bestia antes de que Cristo venga, eso lo puede encontrar en Google. No hace falta ir más a la Biblia. Pero si tú quieres conocer la gloria de Dios, su carácter, su santidad, su persona, su amor, su misericordia y su voluntad para el pueblo de Dios y para ti en particular, estudia la Biblia. Pero eso, todo el mundo estudia la Biblia. Muy poca gente conoce a Dios y su voluntad porque muy pocos utilizan el Espíritu Santo. Se dejan permear por el Espíritu Santo, enternecer por el Espíritu Santo. Si tú vas a la Biblia y le dices, Señor, haz de este libro mi novela, haz de este libro mi película, haz de este libro la historia de mi vida. El Espíritu Santo te va a iluminar y vas a ver cosas que ojo no vio, vas a oír cosas que oído no ha oído, ni han subido al corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios tiene guardadas para los que le aman, para los que ponen a Dios como la meta de su vida. Y después de que tú comprendes la Biblia iluminada por el Espíritu Santo, entonces viene un deseo de hablar con Dios. Y le vas a decir, Señor, yo no sabía todas estas cosas, perdóname. Me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cómo puedo ser tan cuadrado? ¿Cómo puede ser? Y empiezas a conocer a Dios. Y en la oración, acuérdate, cosas que ojo no vio, vivir por lo invisible, cosas que oído no vio, orar y comunicarte con Dios. Dios te va a decir, cuántas veces te lo quise decir, pero tú no oyes. Tú no quieres oír. Tú crees que lo que ves es la verdad, pero no es eso. El demonio anda dando vuelta ahí tratando de engañar a todos los que pueda como león rugiente. Pero tú tienes que vivir mirando lo que no se ve. Acuérdate, esta es tu plataforma, no lo que se ve. Y entonces, cuando comienzas a hablar con Dios, nace otro espíritu en tu vida que se llama el temor de Jehová. Tengo que terminar con el sermón. Llevo 38 minutos hablando, deben ser como las 12:07 en este momento. Pero te quiero dejar tarea. Cuando Jesús caminó en Mateo, Él no dijo el último secreto de esta generación, porque todavía no había llegado el momento. Pero Él dijo, el que lea, entienda. El libro de esta generación es el libro del Apocalipsis. Y hasta el día, la mayoría de la gente lo abre para saber quién es la bestia. Y lo que Dios nos está llamando a nosotros como pueblo es abrirlo para saber quién es Dios. Y cuál es su voluntad para este pueblo. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su voluntad? Y cuál es su voluntad para ti en particular, como persona.
El camino de Dios tiene 7 pasos. Si tú estás en el mundo, el Espíritu de Jehová, dice en Génesis 1, se mueve sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se mueve en la oscuridad. El Espíritu de Dios está allá afuera en el mundo, buscando a todo aquel que quiera arrepentirse para conocer a Jesús. Segundo paso, ese es el camino de Jesús, acepta a Jesús. Tercer paso, bautízate. Cuarto paso, recibe el Espíritu de conocimiento. Quinto paso, recibe el Espíritu de poder del Espíritu Santo, porque el Evangelio es poder para todo aquel que cree y quiere ser salvo. Sexto paso, recibe el Espíritu de conocimiento de Dios. Y séptimo paso, Apocalipsis 14:6, recibe el Espíritu de temor de Jehová. Y si tú quieres saber qué es esto, este es el mapa de la salvación. Se llama los 7 Espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Orad para que Dios envíe obreros a la mies. Obreros como Jesús, no obreros como Walter Pintos. Obreros como Jesús, que tengan el poder para proclamar libertad de pecados, salvación al mundo que perece, y que tengan el conocimiento de Dios, temor de Jehová. ¿Cómo es eso? Es el camino de Jesús. Si tu meta es la vida, si tu meta es Dios, tu plataforma es la palabra de Dios, el camino es Jesús. 1, 2, 3. Ese es el mapa de la salvación. En esta mañana me gustaría decir, ¿cuánto nosotros queremos decir, Señor, yo quiero ser uno de esos obreros? Yo quiero ser uno de esos obreros, yo quiero que me transformes. La única salida es caminar por el camino de Jesús. Es recibir el Espíritu de Dios. Permitir que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé conocimiento de la palabra de Dios, que nos dé el poder del Espíritu Santo, que nos dé el conocimiento del Altísimo y por resultado final, temor de Dios. Ese es el mensaje central del Apocalipsis. Un pueblo, el último pueblo en esta generación, que teme a Jehová y que lo conoce como el único hombre, Dios, en la historia del universo. Si quieres orar conmigo, ponte de pie. Vamos a orar. Amante y bondadoso Padre que estás en el cielo, en esta mañana nos inclinamos delante de tu presencia. Cuánta sabiduría que hay en tu palabra, cuánta verdad, y una de las verdades más grandes es la del Evangelio, libertad de pecado en la sangre de Jesús. Señor, tú nos has dejado un mapa, tú nos has dejado una historia, tú nos has dejado un lugar donde llegar. Y en esta mañana, nuestra meta eres tú. Es la vida eterna, vivir con Dios por la eternidad. Nuestra plataforma es tu palabra y nuestro camino es el camino de Jesús. Recibir el don del Espíritu Santo para proclamarte, glorificarte y servirte hasta que tú nos vengas a buscar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.